La Ilustración. Término que se aplica a un conjunto sistemático de ideas filosóficas y políticas que se extiende por países de Europa, Inglaterra, Francia y Alemania, principalmente, desde mediados del S-17 al XVIII, y que se considera como uno de los periodos más intelectualmente revolucionarios de la historia. Se caracteriza fundamentalmente por una confianza plena en la razón, la ciencia y la educación, para mejorar la vida humana, y una visión optimista de la vida, la naturaleza y la historia, contempladas dentro de una perspectiva de progreso de la humanidad, junto con la difusión de posturas de tolerancia ética y religiosa y de defensa de la libertad del hombre y de sus derechos como ciudadano. La importancia de la razón crítica, que es pensar con libertad, y que ha de ser como la luz de la humanidad, se deja ver en la misma raíz de las palabras con que en los distintos idiomas se significa este periodo, siglo de las luces, o siglo de la razón, Illuminismo en Italia, Enlightenment en Inglaterra, o Aufklärung en Alemania. Todo cuanto se oponga, como rincón oscuro y escondido, a la iluminación de la luz de la razón, las supersticiones, las religiones reveladas y la intolerancia, es rechazado como irracional e indigno del hombre ilustrado, como oscurantismo. Kant, con la frase sapere aude. Atrévete a saber, expresa acertadamente la labor que cada ser humano ha de ser capaz de emprender y llevar a cabo por propia iniciativa, una vez alcanzada ya, por historia y por cultura, la mayoría de edad del hombre. Las ideas ilustradas constituyen el depósito conceptual sobre el que se funda la manera moderna de pensar. El conjunto de ideas ilustradas comunes se diversifica en cada país según la circunstancia filosófica y política en que se encuentra. La Ilustración comienza en Inglaterra con el empirismo de Locke y de Hume y el deísmo de muchos moralistas ingleses, ideas que, junto con el espíritu científico de Newton y de la revolución científica, se divulgan por la misma época en Francia gracias a la labor de ilustración que llevan a cabo los que se llaman a sí mismos filósofes y enciclopedistas. En Alemania la Aufklärung llega con cierto retraso y se convierte en un proceso de difusión de las ideas inglesas y francesas, cuyo efecto inmediato es la crítica a los valores defendidos por el feudalismo, convirtiéndose en despotismo ilustrado. En el aspecto político y en el filosófico, en crítica de la razón, esto es aquella que no se fundamenta ni en la revelación ni en las ideas innatas, sino en la experiencia y los resultados de las ciencias, y no busca sacralizar lo que es natural y profano. En otros países al sur y al este de Europa, España, Portugal e Italia, por ejemplo, la difusión y el eco de las ideas ilustradas fue menor. Los representantes de la Ilustración francesa son sobre todo, pero no únicamente, los redactores de la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios. 17 volúmenes de 1751 a 1765 Diderot y de Alembert, ambos también directores, Voltaire, de Holbach, Rousseau, entre los principales, y otros como Chevalier de Jaucourt, Quesnay, Turgot, Grimm, Helvetius, Toussaint, etc. El antecedente inmediato de esta obra lo constituye el Diccionario Histórico Crítico, 1695 a 1697, de Pierre Bailly, obra eminentemente escéptica y crítica con toda clase de errores. Con él empieza una nueva orientación en la filosofía francesa que consiste en interesarse más por problemas de importancia práctica que por cuestiones abstractas del origen de las ideas. Les Philosophes es el nombre con que se distingue a estos espíritus ilustrados, en especial al grupo de pensadores vinculados con la dirección o la redacción de la enciclopedia. La Ilustración inglesa, menos espectacular en resultados y representantes, es no obstante fuente de inspiración de la francesa. Y sus filósofos y pensadores son aquellos que los enciclopedistas y les Philosophes tienen en mente, los resultados científicos de Newton y Robert Boyle y los principios filosóficos y políticos de Locke. Pero junto con el empirismo y la renovación de la ciencia, los ilustrados ingleses se interesan por cuestiones como el deísmo y la moral. La discusión sobre el deísmo o la religión natural surge fundamentalmente con Cristianismo sin misterios, 1696, obra de John Toland. En esta discusión participan Peter Browne, John Norris, Samuel Clarke, Anthony Collins, y sobre todo Matthew Tyndall a favor con el cristianismo, tan viejo como la creación, 1730 de Joseph Butler en contra, con 15 sermones sobre la naturaleza humana, 1726. La discusión en torno a la moral, o propiamente en torno a la autonomía de la moral, en la que participan autores como Anthony Ashley Cooper, conde de Shaftesbury, Francis Hutcheson, David Harley, Bernard Mandeville, da lugar a las diversas teorías sobre el sentimiento moral como fuente de moralidad. David Hume, a quien cabe considerar como el representante más cualificado de la Ilustración inglesa,
Participa en ambas discusiones sosteniendo tanto el deísmo en Diálogos sobre la religión natural 1779, como la moral basada en el sentimiento, en Ensayos sobre los principios de la moral, 1751. El utilitarismo como doctrina ética basada en el mayor bien para el mayor número, y la doctrina política del liberalismo basada en el interés general, ambas tributarias de la doctrina del sentimiento moral, son frutos sazonados de la Ilustración inglesa. La Ilustración alemana presenta asimismo sus propias características. La crítica a la superstición, al dogmatismo y al oscurantismo toman en Alemania la forma de estudio analítico de las posibilidades y límites de la misma razón. Esta orientación, que comienza con Che-Wolf, culmina brillantemente en la filosofía de Kant, que dedica al estudio sistemático de la razón tres críticas. Antecedentes de la filosofía alemana en esta época son las teorías racionalistas de Leibniz, el espíritu científico de Newton, la crítica escéptica de Hume y las ideas ilustradas de los franceses. Los grandes representantes de la Ilustración alemana son Christian Wolff, en quien confluyen todas estas tendencias como en una enciclopedia del saber, y Kant, quien con su apriorismo sostiene una forma de síntesis entre empirismo y racionalismo. El análisis de la razón lleva, en cambio, al wolffiano Baumgarten a considerar un tipo especial de conocimiento, el obtenido por las cualidades sensibles de las cosas, el conocimiento estético, o la percepción de lo bello. El deísmo tiene también sus seguidores en Alemania. Germán Samuel Reimarus, 1694 a 1768, escribe una justificación de la religión racional en tratados sobre las principales verdades de la religión cristiana, 1754, y un ataque contra la religión revelada y el poder en fragmentos de un anónimo, parte de Apología de los adoradores racionales de Dios, y obra publicada entre 1774 y 1777. Moses Mendelssohn, en cambio, argumenta contra la mera religión natural, pero es un verdadero ilustrado que defiende el valor de la difusión de la filosofía, pertenece al grupo de la Popular Philosophie. Filosofía popular de la que Christoph Friedrich Nicolai 1733 a 1811 es el miembro más notable, y la tolerancia. En Gotthold Ephraim Lessing, poeta, polemista y filósofo, autor de la Ocoonte o las fronteras de la pintura y de la poesía, 1766, obra en que distingue la pintura espacial de la poesía temporal, de un poema sobre la tolerancia. Nathan el Sabio, 1779, y de Educación del género humano, 1780, donde trata de la relación, más que de la oposición, entre religión natural y religión revelada. La religión ha de entenderse como un fenómeno histórico visto desde la perspectiva del progreso humano. Cada religión positiva, revelada, es una nueva y más madura etapa que completa a la anterior. La verdadera, no obstante, es la natural, la de la conciencia, que consiste en la actuación moral racionalmente fundada. Auténtico ilustrado, defensor de la tolerancia y autor de obras sobre crítica de la religión, ya que, según afirma, no puede criticar el poder político, se constituye en centro de la discusión sobre religión en Alemania por dos razones: por el llamado problema de Lessing, publicado en Sobre la prueba del espíritu y de la fuerza, 1777, con el que plantea la cuestión de cómo un hecho histórico, la vida de Jesús que cuentan los evangelios, puede ser el fundamento de una religión que se considera trascendente, y por su supuesto panteísmo, origen de la polémica religiosa conocida con el nombre de Pantheismus Streit. Las ideas de Locke, Hume, Newton y las de los filósofos llegan a Italia con algo más de retraso, pero hacia 1750 Milán y Nápoles se constituyen en centros difusores de ideas ilustradas. En 1761 Pietro Verri, 1728 a 1797, economista y filósofo, organiza en Milán la Società dei Pugni, Sociedad de los Puños, a la que se adhieren también, entre otros, su hermano Alessandro Verri, 1741 a 1816, crítico literario, y Cesare Beccaria, cuya obra de los delitos y de las penas, 1764, la obra cumbre de la Ilustración italiana, pronto le proporciona fama mundial. En torno a la Universidad de Nápoles, que tras la expulsión de los jesuitas en 1767, se orienta hacia el derecho y la economía, destacan Antonio Genovesi, 1713 a 1769, alumno de Gevico, Ferdinando Galliani, 1728 a 1787, y Gaetano Filangeri, 1752 a 1788. Teóricos de la economía. Por ilustrado llega a su máximo esplendor durante el reinado de Carlos III, 1759 a 1788, periodo que se califica de despotismo ilustrado.
Los ministros de ese monarca, Ensenada, Aranda, Campomanes, Jovellanos, Floridablanca, etc., son personajes imbuidos de ideas ilustradas y promotores de reformas sociales y educativas. Los pensadores, que no se muestran ni radicales ni extremistas, como en otros países, orientan sus críticas